Bueno, quiero saber tu pensar, escolarización y cerebro. Hoy vengo con el sombrero de neuroeducadora. ¿Qué es el cerebro? Vamos a ver, defíname. En arroz y habichuela, piense que yo soy su hijo o su hija que ya está a punto de acostarse, ya le leyó el tercer cuento, ya le hizo el cuarto masaje, ya le dio el tercer vaso de leche y le pregunta, mamá, ¿qué es el cerebro? Vamos a ver, no sé si ustedes tienen un niño así, pero yo tengo de esos preguntones que está todo el día preguntando y justo antes de dormir trae esas preguntas existenciales. Siga por ahí. ¿Qué es la mente? Lo que nos controla, a rayos. ¿Hay una relación entre mente y cerebro? ¿Habrá una relación? ¿Habrá una separación? ¿Habrá mente y habrá cerebro? ¿O solo hay cerebro? ¿O solo hay mente? ¿O no hay ninguno? Son hermanos, ya tenemos fraternidad aquí, mente y cerebro son hermanos. Ajá. Eso está interesante, o sea que por eso es que a veces se pelean y el corazón es el primo y olvídate, a él es que los dos hermanos se unen y no le hacen caso. ¿Dónde estará la escolarización? ¿En el cerebro o en la mente? ¿Qué es el cerebro? Pues mire, yo le voy a hacer aquí un viaje a vuelo de pájaro. La concepción del cerebro ha ido a los extremos, desde valorarlo como el órgano más importante, como también los egipcios que decían que el cerebro no servía para nada, por eso era que, ¿verdad?, los extraían cuando momificaban. O sea que tenemos que en la época de los egipcios el cerebro era un órgano que no servía para nada. ¿Para qué? Ellos guardaban, ¿verdad?, muchos de los órganos en vasijas, pero el cerebro los sacaba. Tenemos en otra época donde el cerebro comienza a ser estudiado y se pone el cerebro como si fuera un mini Frankenstein, como que este lado es de esto, este lado es de otro. Teníamos una concepción del cerebro como el que carga la personalidad, pero por parte. O sea, como que por partes. Y si una parte se dañaba, pues entonces la persona era así por esa razón. También el cerebro llegó a ser concebido como un centro de electricidad. ¿Ok? Como un generador de electricidad. De ahí a que vinieran por un tiempo, ¿verdad? Las terapias estas de electrochoques, dándole descargas en el cerebro, porque de esa manera como que se reiniciaba, o sea, como que se arreglaba el cerebro. También tenemos el cerebro como el mecanismo que dirige una máquina. La concepción del cuerpo como una máquina, como que es el que da las instrucciones. Y tenemos, ¿verdad?, la concepción del cerebro actual en la neurociencia es como una conexión de redes neuronales, ¿ok? ¿Qué es el cerebro? Pues mira, te puedo dar una respuesta bien sencilla. La definición a esta pregunta va a depender siempre de cuándo la realices. ¿Por qué? Porque inclusive las neurociencias que tienen un estudio profundo del cerebro no pueden decir que han logrado definir, ¿verdad?, o identificar qué es el cerebro. Podemos tener diferentes concepciones y la idea es que sepamos que cada día, ¿verdad?, se investiga más, pero que tengamos, ¿verdad?, ese conocimiento básico de que el cerebro ha sido concebido de diferentes maneras dependiendo la época en que se ha realizado esa pregunta. ¿Qué es la mente? Pues mira, para hablarte de la mente voy a hablarte de algo que se llama pseudociencia. ¿Qué es pseudociencia? La pseudociencia es pensamientos que se crean o formas, ¿verdad?, de concebir o de llegar a conclusiones que combinan ciencias, o sea, conocimiento obtenido de manera empírica con creencias. ¿Ok? De ahí es que salen las pseudociencias. ¿Por qué hablo de pseudociencias cuando hablo de la mente? Porque es que el concepto de la mente es como más abstracto. O sea, yo te digo, imagina un cerebro y tú eres capaz de imaginar un cerebro. Obviamente, dependiendo tu conocimiento sobre el cerebro, pues lo imaginarás con los diferentes lóbulos y demás. Pero de manera general, todos somos capaces de imaginar un cerebro. Pero si yo te hablo, imagina una mente, es un concepto abstracto. Entonces, las pseudociencias son ciencias que han surgido, que están basadas en creencias particulares que surgieron en diferentes épocas. Te voy a hablar de 3 pseudociencias que hubo en diferentes épocas. El mesmerismo. El mesmerismo era que concebían que la mente humana era como un imán.
como una cosa con energías y que entonces, dependiendo de ese equilibrio de energías, era tu personalidad y que si una persona, ¿verdad? Con la capacidad de hacer mesmerismo, era capaz de transformar tu personalidad. La frenología fue otra pseudociencia que surgió y era que guardaban los cráneos de las personas, entonces los clasificaban. Esos cráneos que guardaban los medían y la medición, las matemáticas son, ¿verdad? Son ciencias que son exactas, tú puedes medir algo. ¿Qué pasaba con esos cráneos? Que llegaron a la conclusión de que dependiendo del tamaño del cráneo, porque en verdad no podían sacar el cerebro, pero concluían, si el cráneo tiene X tamaño, pues el cerebro pues tiene ese tamaño, ¿verdad? Porque tiene que caber dentro del cráneo, eso es lógica básica. Pues dependiendo del tamaño del cráneo, podían definir si una persona era buena, si una persona era mala, si una persona había cometido un crimen, o sea, si se le acusaba de algo y tenía las mismas medidas que el cráneo de otra persona que había sido acusada de eso, pues era un criminal. Y por último, la fisionomía, que era la fisionomía, algo parecido a la frenología, pero era con el rostro. Yo no sé si usted ha escuchado lo de fulano no tiene ni 2 dedos de frente. Dice, que tenga por lo menos 2 dedos de frente. Pues la fisionomía era por el rostro. Medir las partes del rostro y la proporción del rostro para poder definir cuáles eran las cualidades o las características de una persona. Si vemos, la mente es como que más abstracta, ¿verdad? Aquí vemos 3 concepciones. La mente también ha sido motivo de enigma a través del tiempo, ¿verdad? Porque el hombre siempre se ha preguntado el porqué de las cosas. Actualmente, o sea, a la fecha de hoy, los científicos no se han puesto de acuerdo entre si hay realmente una mente, si hay realmente un cerebro o si realmente hay una sola cosa. O sea, porque unos dicen que sí, otros dicen que no. Así que si usted no tenía esa respuesta clara, no se preocupe, la ciencia todavía no lo ha definido. Ahora, vamos a respirar un poquito de esta parte de neurociencias y vamos a nuestra conexión con la vida real. ¿Qué relación hay entre mente y cerebro? Y aquí es que viene la parte la parte que caracteriza mis talleres. Yo estaba buscando cómo explicar esto y se me ocurrió de la siguiente forma. Imagina que acabas de acostar a un bebé que se acaba de dormir y estás tratando de salir de la habitación, ¿ok? Y de repente te llevas con los 2 dedos pequeños la esquina de la cama. ¿Qué haces? Suspiro profundo, casi llorar. Vamos, hay comentarios que no los puedo leer. Aguantar. O sea que usted en ese momento no le va a importar el dolor, no le va a importar los deseos profundos de su mente, de su cuerpo y de su cerebro. Usted va a estar enfocado en hacer lo posible porque este bebé no se levante. Y eso, mi gente, se llama voluntad, autocontrol. Vamos a imaginar por un momento que tu cerebro hablara. Vamos a ver qué diría tu cerebro para entonces poder distinguir cuál es la diferencia entre cerebro y mente. Si eso te ocurriera y tu cerebro pudiera hablar, diría: las fibras nerviosas de los dedos de los pies acaban de impactar con una materia, dando como resultado el envío de un mensaje a través de la médula espinal, y por ahí seguiría, ¿verdad? ¿Qué diría tu mente? Censurado, porque esto tiene que ser PG, ¿ok? Pero usted lo sabe y lo guarda profundamente, ¿ok? Les voy a explicar ahora el cerebro como si fuera una computadora. Vamos a imaginar que la parte del cerebro es el hardware. Todo lo que es el hardware es como el armazón, ¿ok? La mente es el software. ¿Qué es el software? Pues el software
son todas las aplicaciones, pero también el software es el lenguaje. ¿Qué pasa con el cerebro como hardware y la mente como software? Pues que al igual que una computadora, el hardware es el soporte de la computadora y el software necesita del hardware adecuado para poder funcionar. ¿Ok? O sea que uno depende de la otra. Ahora, hay otra cosa más que interviene aquí, que son los drivers. ¿Qué son los drivers? En Arroz y Habichuela es como si fuera un puente. Es como si yo tuviera un libro en japonés, pero tengo que buscar una persona que me lea japonés para que ese conocimiento pueda llegar. Pues los drivers es como un puente entre los dos, como mi lector. Nuestro cerebro mínimo lleva 13 años escolarizándose. No podemos pretender que después de 13 años 24/7 por 10 meses, porque la escolarización se mete en nuestra vida al punto de invadir el tiempo familiar, la planificación, las salidas, las vacaciones si las hay, si no las hay, todo gira en torno a la escuela y pretender que cojo un taller de 3 horas un viernes, imprimo un PDF, marco de amarillo, lo pongo en una carpeta y ya me desescolaricé. ¿Qué requiere la desescolarización? Primero, hacer ajustes en nuestro cerebro, en nuestro hardware. ¿Qué significa eso? Crear experiencias profundas, más allá de la mente. Para escolarizarlo usted le metieron la escuela por ojo, boca y nariz, donde usted veía libros de texto, escuchaba lecciones escolarizadas, sentía la emoción alegre de recibir una A y la frustración de recibir una F, sentía el estrés de no haber estudiado, sentía, o sea, caló en sus emociones. Las experiencias de escuela calaron en nuestras emociones, en nuestra familia, en nuestra vida. Pues yo no puedo pretender llegar a casa, comprar unas fichas para usar con plasticina y hago las fichas 2 veces a la semana, de 8 a 9, porque tengo que hacer español por la mañana y ya me desescolaricé. Yo tengo que crear en mi cerebro experiencias profundas, romper esas carreteras, hacer carreteras nuevas, crear pavimento. Nuestro cerebro siempre va a buscar la vía más fácil, siempre va a buscar la vía más fácil. Y mientras la vía más fácil sea la escolarización, no hay forma de que usted salga de allí. ¿Ok? Adquirir herramientas, software. Pero ojo, las herramientas requieren educación. Las herramientas no es un PDF que descargo, un currículo que bajo y que está hecho por otra persona y no tiene nada de mí. Requiere de yo cambiar, yo modificar, requiere de autoconocimiento, no es imitar. Para que haya un verdadero cambio hay que cambiar ese cerebro y ese cerebro se cambia por parte suya y tiene que tener un feedback para saber, ¿verdad? Que va por donde tiene que ir, como digo yo. Y por último, para poder conectar cerebro con, ¿verdad? Con mente, tiene que practicar, tantear y modificar, que esos son los drivers, las conexiones. Es decir, necesita voluntad, evocación, que es evocación lo que yo estoy haciendo, transmitir ese conocimiento a otro y confianza y amor por dos, amor por su hijo, pero amor propio. Jamás serás capaz de arar un campo si te dedicas a solo ararlo desde tu mente. Desescolarizar no es imitar, se trata de sanar. No podemos sanar las heridas de nuestros hijos si las heridas nuestras están abiertas. ¿Qué requiere la desescolarización? Arar por ti misma la ruta. Nadie va a ararla por ti.